¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Bendiciones a cada uno en este día. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté gobernando nuestros corazones. Y el día de hoy vamos a compartir una palabra de esperanza, una palabra verdadera, una palabra de fe, pues la cual está en el libro de Juan 11, justamente el versículo 25 y 26. Y es una porción de la palabra de la cual el Señor en un momento determinado, pues Él la dijo debido a de que un amigo llamado Lázaro, ¿cuántos hemos escuchado la historia de Marta, María y Lázaro? Sabemos que eran amigos de Jesús y llega un momento determinado en que Lázaro enferma y mandan a llamar a Jesús para que vaya a sanarlo, ¿verdad? Pero Jesús no va en el instante que le dicen, no, Jesús va posterior al tiempo. Para ser exacto, 4 días ya Lázaro tenía muerto cuando Jesús regresa, ¿verdad? Y vamos a aprender una porción de la palabra donde Jesús da una verdad que dice: yo soy la resurrección y la vida. Y mira lo que dice en el libro Juan 11, 25, 26. Y dice: Jesús le dijo, estaba hablando con Marta, ¿verdad? Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees eso? Esta plática se dio en el momento que Jesús regresa a la aldea donde Marta y María estaban. Y Marta sale a su encuentro y le empieza a decir: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, y todo lo que sabemos, ¿verdad? Pero en ese momento el Señor le dice: tu hermano resucitará. Y Marta, como en fe, le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Marta había en su corazón que sabía que iba a haber una resurrección, como quizás tú crees, como yo también, que va a haber una resurrección final. Pero Jesús le quería mostrar más allá de eso, que Jesús mismo le quería mostrar que Él era la resurrección. Entonces, cuando el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vamos a aprender esa frase cuando dice yo soy. Yo soy, nos damos cuenta que esa frase hace una referencia al nombre divino. ¿Cuántos recordamos cuando también el Señor dijo: yo soy el pan de vida? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Entonces está hablando a una frase divina, y vemos acá que, como vuelvo y repito, Lázaro había muerto, Marta y María estaban llorando, ¿verdad? Y en ese momento Jesús llega. Vemos que Jesús, cuando dice yo soy la resurrección y la vida, podemos aprender que Jesús usa una ocasión de gran dolor para expresar una verdad de gran consolación. Jesús usa esta ocasión en el cual había un gran dolor. ¿Para qué? Para expresar una verdad de gran consolación. Y podemos ver, pues, como en Juan 11:25, cuando el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, que en el mismo Señor, en nuestro Señor Jesucristo, reside el poder de dar la resurrección física, y no solamente la física, sino esa vida espiritual. ¿Por qué? Porque si tú vas a Juan 1:4, dice de que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 5:21 lo dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Aún en Juan 5:24 al 26, cuando el Señor también dijo: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Debemos de recordar que esa vida, ¿dónde comienza? Esa vida comienza ahora, desde el momento que creemos a esta palabra. Marta y María estaban pasando un momento difícil, pero el Señor quería enseñarles, mostrarles que no solamente Él era el que estaba sanando, sino que ellas iban a ver algo glorioso para que se glorificara el Padre, y no solo el Padre, sino también el Hijo, y que pudieran darse cuenta que Él es la resurrección, ¿verdad? Entonces vemos de que esa vida, esa nueva vida, no comienza no solamente cuando una persona va a una eternidad con Cristo, si lo ha recibido, sino comienza ahora. ¿Por qué? Porque Él da vida no solo a aquellos muertos físicos, sino a aquellos muertos espiritualmente, aquellos que caminan, pero espiritualmente están muertos. Y mira lo que dice Juan 3, 15, 16. Juan 3, 15, 16. Para que todo aquel que crea tenga en él vida. Porque de tal manera como amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver que una vida eterna, esa vida cuando se comienza ahora, el hoy. Por ejemplo, si tú estás escuchando esta palabra, es hoy el que el Señor te está diciendo o te está recordando, si ya tú lo tienes, pero aquel que todavía no lo tiene te está ofreciendo una vida. ¿Y cuando la comienza? Hoy, cuando tú crees en todo lo que Él ha dejado escrito en su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Como dice ahí, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. ¿En qué momento dijo eso el Señor? En el momento cuando el Señor hace referencia y los lleva a Moisés y les dice, ¿verdad? En aquel entonces el Señor hablando allí y les dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y cualquiera diría, pero ¿y qué pasó en el desierto? ¿Por qué dice que Moisés levantó una serpiente en el desierto? Para hacértelo corto, sencillo, es así. El pueblo de Israel comenzó a murmurar cuando fue sacado de Egipto y comenzaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón, que eran aquellos hombres que Dios había levantado para guiar a su pueblo, para que su pueblo comenzaran a tener una relación con el Dios verdadero. Y ellos vieron un momento en que comenzaron a murmurar y casi apedreaban, como dice, a Moisés y a Aarón, porque ellos querían agua, querían alimento, y esa murmuración provocó que Dios mandara serpientes en el desierto. Y muchos murieron en el desierto a causa de la murmuración, y ellos cuando vieron que estaban muriendo por haber murmurado, ¿verdad? No contra Moisés, contra Dios mismo. Dice que en ese momento ellos piden perdón y le dicen a Moisés que por favor interceda ante Dios para que no mueran, porque estaban muriendo a causa de la picadura de esa serpiente. Y Dios le dice a Moisés, en el amor que Dios tiene por su pueblo, Dios le dice a Moisés que levante una asta y que ponga ahí una serpiente. Y todo aquel que sea picado por la serpiente y ve aquella serpiente que ha sido levantada de bronce y con solo verla, esa persona iba a ser sanada. Te das cuenta que Dios no quitó las serpientes continuaban y mordían a las personas, pero la persona en fe miraban aquella asta donde estaba aquella serpiente de bronce y esa persona era sanada de la picadura de esa serpiente. Y así hace la comparación el Señor. Así como en el tiempo de Moisés, el veneno penetraba, ¿verdad?, en el cuerpo de aquellos que habían murmurado, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando era picado? Miraban allá y ¿qué pasaba? Eran sanados. Así lo mismo es lo que el Señor vino a darnos. Él por fe quiere que creamos para podernos salvar
de la picadura, si se puede decir, del pecado que habita dentro de nosotros. Entonces, ahí podemos ver de que el Señor está hablando que Él es el que da vida. Él es el que da vida cuando lo miramos a Él, ¿verdad? Y esa vida eterna está ¿en quién? Cuando creemos en el Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Hijo unigénito lo dio Dios y su nombre es Jesús. Ahora, ¿qué más también cuando el Señor dice yo soy? ¿Qué más anticipa? Anticipa a la eternidad. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Juan 5, 28 a 29. No os admiréis de esto, porque viene la hora, dice, en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Aquí está hablando lo que Marta había dicho. Yo sé que mi hermano resucitará en el día final. Y aquí es donde el Señor se está refiriendo a eso, que los muertos oirán la voz de Dios, ¿verdad? Está hablando de esa resurrección final. El punto es de que Jesús está anticipándonos desde hoy, recordándonos, y aquel que todavía no lo tiene, recordándole que va a haber una resurrección para aquellos que hicieron lo bueno, como dice, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces vemos acá que el Señor nos está anticipando y nos está invitando a que cuando llegue ese momento, Él que es la resurrección, vamos a escuchar su voz y vamos a resucitar para vida, así como también esa resurrección espiritual puede comenzar ahora en tu vida como un día comenzó en mi vida tiempo atrás. Así que podemos aprender que el Señor dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lázaro tenía 4 días muerto, 4 días. Y Jesús lo levantó, lo llamó, salió de esa tumba y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vendado, salió con todo, pero él salió. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección. Y Lázaro murió creyendo en esa resurrección y se le dio, pero sabemos que la enfermedad que Lázaro tenía no era para muerte, sino para que el Hijo fuera glorificado, ¿verdad? Entonces dice que Jesús se refiere en la manera que él dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús se refiere tanto a la vida eterna que se recibe por medio de la fe en Él. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús se está refiriendo tanto a la vida eterna que se recibe por medio de la fe en Él, como también a la resurrección, como lo que pasó en Lázaro. Entonces vemos también que en Juan 11:26, cuando el Señor dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y mira lo que dice, y todo el que vive en mí, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Qué quiere decir y cree? Y cree, ¿qué significa? Es creer en Cristo. Y esa condición es indispensable para recibir la vida eterna. Creer en Cristo es indispensable para que tú y yo podamos recibir la vida eterna. Y cuando dice, no morirá jamás, el creyente en Cristo tiene asegurado un futuro de vida eterna en Él. Si tú eres una persona creyente en Cristo, el Señor el día de hoy nos hace nuevamente recordar que tenemos un futuro asegurado en Él. Y si tú todavía no tienes a Cristo, pues de esa invitación que el Señor te está dando. ¿Por qué? Porque tu futuro está asegurado en Él, ¿verdad? Juan 3:36 lo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que no obedece, es decir, el que no cree en Cristo, la ira de Dios, el que rechaza al Hijo de Dios, la ira de Dios vendrá sobre él.
Juan 11:26 habla siempre de creer en Cristo y vemos que eso es una condición indispensable, como lo dije, para recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque no morirá jamás. El creyente en Cristo tiene asegurado un futuro de vida eterna en Él. Tú tienes un futuro asegurado en Cristo. Si tú lo tienes porque has creído, porque lo has recibido, tú y yo tenemos vida eterna. Nuestro futuro está asegurado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si tú todavía no has creído, si tú todavía no has recibido, si tú todavía está en ti esa duda, déjame decirte que el Señor hoy te está haciendo la invitación. ¿Por qué? Porque la única condición indispensable para recibir esa vida eterna es creer en el Hijo de Dios, en su Hijo unigénito, porque no lo envió para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El día de hoy, pues el Señor nos está recordando una vez más a través de esta historia bíblica cuando Lázaro, su mejor amigo, al amigo que la amaba, había muerto. Y Dios sabía lo que iba a hacer con él. El día de hoy quiero invitarte a ti, si todavía no tienes a Cristo, a recordarte que cuando pones la mirada en Él y crees en el Hijo de Dios, el cual vino 2000 años atrás a dar su vida para el perdón de todos nuestros pecados, y crees en Él, tú recibes vida eterna. ¿Y cómo lo recibes? Con una oración, diciéndole y reconociendo que eres pecador y que lo necesitas como el Señor y Salvador de tu vida, que lo reconoces y que necesitas que tu vida sea nuevamente hecha en Él. Porque cuando tú naces físicamente, espiritualmente nacemos muertos. Pero cuando Cristo, su palabra, su evangelio llega a nuestra vida, es ahí donde recibimos una nueva vida, nos pone en una nueva posición. Así que cerca de ti está la palabra en tu boca, como decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nunca olvidemos que Jesucristo es la resurrección y sigue siendo la resurrección y comienza desde hoy. Y sabemos que nuestro futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque Él vino a dar su vida por nosotros. Recordemos, yo soy, lo dijo el Señor, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que Dios te bendiga y que esta palabra llega de bendición para tu vida y para la mía, y para poder compartirla con otros que todavía no han tenido un encuentro con el Dios vivo y verdadero, y su nombre es Jesús. Bendiciones a todos. Bye. Cautiva su voz, cielo y tierra cantan, santo es el Señor.